Bueno, vamos a revisar un poquito de teoría que estaba pendiente. Lo primero tenemos la definición, otra definición de lo que es la bola abierta, ¿verdad? Sea x sub 0 en r a la n, un r mayor que cero, definimos bola abierta de centro en x sub 0 y radio r, la denotamos de esta forma, como está aquí, y es el conjunto de puntos en Rn que distan de x sub 0 en menos de r. Es decir, son todos los x de r a la n, tal que x menos x sub 0 es menor que r. Recordemos que la norma euclidiana de x menos x sub 0, que aparece en la definición anterior, es por definición la distancia entre x y x sub 0. Es por eso que la desigualdad está aquí, se cumple precisamente para todos los x de Rn cuya distancia a x sub 0 sea menor que r. Veamos las bolas abiertas en R. Las bolas abiertas en R son los intervalos abiertos. Podemos notarlo de esta forma. Por ejemplo, esta es una bola abierta en R2, si se fijan. Esto sin incluir el borde, es punteado. Y para R3 notamos que es una esfera de radio R centrada en el punto X sub 0 y Y sub 0, Z sub 0. Entonces mencionan que aquí está constituida por todos los puntos interiores de la circunferencia, o sea, los puntos que distan de X sub 0, del punto de X sub 0, Y sub 0 menos de R, y en R3 es el conjunto de puntos que están en R3, vecinos de X sub 0 en menos que R. Estos son los puntos interiores de una esfera con centro en X sub 0 y radio R. Aquí pueden ver la figura. La definición de lo que es un conjunto abierto. Decimos que un conjunto es abierto o se dice que un conjunto U, que es un subconjunto de R a la N, es un conjunto abierto de R a la N si para cada elemento de U existe un R mayor que cero, tal que encontremos una bola que esté completamente contenida en U. Es decir, un conjunto U será abierto si cuando tomamos un punto cualquiera de él, este siempre tiene vecinos en una bola abierta de centro en X sub 0 y algún radio R mayor que cero que siguen viviendo dentro de la U. Obsérvese que no importa qué tan grande o qué tan pequeña sea la bola donde viven los vecinos de X sub 0. Lo que importa es que en tales vecinos existan. De hecho, es fácil imaginar a medida que X sub 0 está más cerca de la frontera U, si es que existe la frontera. Los vecinos de la definición anterior vivirán en una bola cada vez más pequeña. La idea intuitiva de un conjunto abierto es pues un conjunto que no incluye la frontera. Y aquí lo vemos nosotros. Pues siempre que podamos construir nosotros una bola abierta y esa bola está completamente contenida en el conjunto U para cualquier punto de U, entonces ese conjunto sería abierto. Definimos frontera, sea U, un subconjunto de R a la N. Se dice que X sub 0 pertenece a R a la N y es un punto frontera de U si toda bola abierta con centro en X sub 0 y radio R contiene puntos dentro de U y fuera de U. La frontera de U es el conjunto de puntos de U y se denota por del U. Téngase presente que siendo X sub 0 un elemento de R a la N, un punto frontera, el cual puede o no pertenecer a U, se debe tener para todo R mayor que cero. Entonces, se debe tener lo siguiente, que la intersección de la bola abierta o de la bola de radio R centrada en X sub 0, al hacer intersección con U me dé distinto del vacío y al hacer intersección con el complemento de U o con la parte exterior a U, también sea distinto del vacío. Si U es un conjunto abierto y si X sub 0 es un punto frontera de U, entonces no puede pertenecer a U, porque U es abierto, en todo caso. En tal caso, la segunda condición anterior se cumple automáticamente, pues el singulete X sub 0 es un subconjunto de la bola abierta, interceptado con el complemento de U, de tal modo que si U es abierto, el punto X sub 0 no está en U, es un punto frontera de U, sí, solamente sí, cualquier bola abierta con centro en X sub 0 y radio mayor que R contiene puntos que pertenecen a U, es decir, que la intersección de la bola abierta con U es distinto del vacío para todo R mayor que cero. Entonces a esto lo referimos como frontera.
tenemos la definición de los límites vista con bolas, ¿verdad? Decimos sea f una función que va de u en r a la n, definida en el conjunto abierto u de r a la n, sea x sub 0 un punto en u, o bien un punto frontera de u. Se dice que el límite de f cuando x tiende a x sub 0 es L, lo cual se describe como límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x igual a L, si dado cualquier epsilon mayor que 0, por pequeño que sea, existe un delta mayor que 0, tal que x pertenece a esta bola abierta interceptado con u, x distinto del x sub 0 implica que f de x pertenece a esta bola centrada en L de radio epsilon. Para el caso de R2 tenemos lo siguiente, vemos esta idea, esa es la idea intuitiva, bueno, la definición formal de límite y en este caso para R, pues vemos nosotros esto siendo un subconjunto de los reales. Luego, como resumen anterior, diremos una condición necesaria, pero no suficiente, para que el límite cuando x tienda a exista y sea L, es que si estos límites, que son los límites de las trayectorias, me dan el mismo valor, existen, valen L, entonces podría ser que este es el valor del límite. Entonces la única manera de verificarlo es calculándolo o usando la definición epsilon delta. Ahora recuerden, ¿qué pasa a lo contrario? ¿Qué sucede si estos dos son distintos? Entonces automáticamente, al tener dos trayectorias de esta forma que pasan por el punto, entonces concluimos nosotros que el límite no existe, que es lo que teníamos de cálculo 2. Y pues son propiedades de los límites. Aquí son f y g son funciones de Rn en R. Y vemos las propiedades de los límites que ya son conocidas por nosotros. En este caso, pues le llamamos una función polinomial, le llaman, ¿verdad? Que va de R2 en R. Es una función de este tipo, donde A sub y J son las constantes. Entonces, para este tipo de función se cumple esta característica que ustedes ven aquí. La continuidad en un punto, pues se extiende el concepto para una función de Rn en R y decimos que si el límite existe y este es igual a la imagen y estas dos son iguales, decimos que la función es continua. Si la función no es continua, es discontinua. Y luego me dicen la continuidad en un abierto, sea f una función que va de Rn en R. Se dice que f es continua en el abierto o simplemente que es continua si lo es para todos y cada uno de los puntos x, y que pertenecen, bueno, en todo caso, de los puntos que están en U. Aquí tenemos algunas propiedades, que la suma de funciones continua es continua, que el producto de una función continua con otra función continua es continua, que la división de funciones continua es continua. Es decir, suma y producto de funciones continuas de una función continua, el cociente también lo es. Aquellos puntos que no son, siempre y cuando aquellos puntos no son en el denominador. Luego, por último, se considera esto, que es la composición. Tenemos una función que va de Rn en R y otra función que va de R en R, donde I es un intervalo de R que contiene las imágenes de F. Es decir, se tiene que el rango de F es un subconjunto de I. Entonces, podemos formar la composición de G compuesta con F, que va de Rn en R. Supongamos que F es continuo en X sub 0 de U y que G es continua en F de X sub 0 que esté en I. Un razonamiento intuitivo nos dice que la composición G compuesta con F debe ser continua en X sub 0. En efecto, veamos que si X está cerca de X sub 0, entonces la composición debe estar cerca de G compuesta con F en X sub 0. Siendo X vecina íntima de X sub 0, en la imagen de Fx será vecina íntima de F de X sub 0 en Y, pues F es continuo en X sub 0. Ahora, si F de X es vecina íntima de F de X sub 0, la imagen de G de F de X será vecina íntima de G de F de X sub 0 debido a la continuidad. Poniendo todo junto, tenemos que X cerca de X sub 0 produce que esta composición de G compuesta con F en X cerca de G compuesta con F en X sub 0. Esto nos dice que la composición es continua en X sub 0.
Con algunos epsilon deltas podemos convencernos rigurosamente de la validez de este argumento. Eso se deja al lector. En resumen, se añade que la composición de funciones continuas es continua, que es la última propiedad que quería que discutiéramos. Ahora nos preparamos para la parte práctica. Por ejemplo, si queremos mostrar que este límite existe, nosotros podemos intuir que al tomar trayectorias, sin importar la trayectoria que sea, si se fijan, al tomar rectas o tomar parábolas, siempre vamos a tener una variable de mayor potencia en el numerador. Incluso en el caso de las coordenadas polares, tal vez recuerden de cálculo 2, este denominador sería r cuadrado y aquí tendríamos r cubo. Se va el r y me va a quedar un r arriba con r tendiendo a cero. Entonces, este límite tendría el valor de cero. Entonces, nosotros, por todo lo que conocemos de trayectorias, podemos decir que este límite toma, al tender a cero, cero, el valor de cero. Entonces, procedemos a la demostración. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Nosotros queremos hacer lo siguiente para demostrar que esto se cumple. Entonces, sea epsilon mayor que cero, entonces vamos a encontrar un delta mayor que cero, tal que si cero menor que la norma de x, y menos cero, cero menor que delta, entonces, como esta es una función de R2 en R, en valor absoluto, f de x, y menos cero es menor que epsilon. Aquí, porque estamos trabajando el caso de una función de R2 en R, este es valor absoluto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos que 3x cuadrado menos, esa y menos no hay. Y entre x cuadrado más y cuadrado menos cero. Esto es igual a 3x cuadrado y entre x cuadrado más y cuadrado. Ahora, de las barras de valor absoluto, por la forma, ¿verdad? En cómo está dado esto, puede salir el 3x cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado, dejando a y entre barras. Ahora, nosotros tenemos la siguiente ayuda para comenzar. Por ejemplo, sabemos que y cuadrado es mayor que o igual que cero. Esto implicaría que y cuadrado más x cuadrado es mayor o igual que x cuadrado. Ahora, si dividimos esta expresión entre un número positivo, tenemos que 1 es mayor o igual que x cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado, y de aquí concluimos que al multiplicar por 3 esta desigualdad es que 3x cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado es menor o igual que 3. Entonces, tomando en cuenta esto, estoy construyendo esta expresión. Entonces, la expresión que tenemos, esta, por lo anterior, esto va a ser menor o igual que 3y en valor absoluto. Ahora, recordemos un detalle. Recordemos que de esta premisa tenemos una traducción que lo habíamos revisado ayer en el ejemplo. Esto implica que
la raíz de x cuadrado más y cuadrado es menor que delta. Pero en valor absoluto, y es menor que la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Esto lo teníamos de ayer. Ahora, también menor o igual, ¿verdad? Porque lo podemos ver así, digamos, podemos ver lo que el valor absoluto sería también menor o igual que esta expresión. Pero esto es menor que delta. ¿Qué implica? Implica que el valor absoluto de y es menor que delta. Entonces, sigo trabajando la desigualdad. Esta desigualdad sería, esto va a ser menor que 3 veces delta. Aquí vamos a considerar un delta, sea delta menor o igual que epsilon sobre 3. Entonces, 3x cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado, que es menor o igual que 3, bueno, va a ser estrictamente más bien estrictamente menor que 3 delta, pero este es menor o igual que 3 por epsilon sobre 3. Se van los 3 y esto es igual a epsilon, que implica lo que nosotros queríamos demostrar, que en valor absoluto siempre es posible encontrar el delta de tal manera que esto sea menor que epsilon. Entonces, por tanto, límite cuando xy tiende a 0,0 de 3x cuadrado y sobre x cuadrado más y cuadrado, esto es 0. Obviamente existe. Pero recuerde que el valor salió de las trayectorias, incluso hasta pensamos en coordenadas polares. Un segundo ejemplo podría ser este de acá. De este vamos a construir varios detalles interesantes que nos van a permitir concluir. Primera, podemos dudar del valor de cero, ¿verdad? Podríamos decir, bueno, ¿cómo sabemos que es cero? Tal vez no me lo dicen como en el caso anterior. Entonces recuerden, siempre tenemos herramientas. Por ejemplo, si pensamos los límites iterados de cero, si pensamos en las rectas, por ejemplo, arriba vamos a tener siempre una variable más mayor que la de abajo, va a ser cero entonces podemos considerar coordenadas polares. Aquí arriba me va a quedar un r al cubo, aquí abajo un r cuadrado, va a quedar un r arriba y el límite va a ser cero. Entonces procedemos a aplicar la definición epsilon delta. Entonces, una primera herramienta. Primero vamos a demostrar dos detalles. Vamos a demostrar que, inciso A, mostrar que el valor absoluto de x es menor o igual que la norma de x, y, que el valor absoluto de y es menor o igual que la norma de x, y. Pero recordemos, ¿verdad? La norma como tal de x, y no es más que la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Partimos de la siguiente.
Sabemos que x cuadrado es mayor o igual que cero. Esto implica que x cuadrado más y cuadrado es mayor o igual que y cuadrado. Si extraemos o sacamos la raíz cuadrada de ambos lados, tenemos raíz de x cuadrado más y cuadrado. Esto va a ser mayor o igual que la raíz de y cuadrado y por definición esto es el valor absoluto de x y lo anterior es, perdón, y. Y lo anterior es que la norma de x, y es mayor o igual que el valor absoluto de y. Tengo esta. La otra parte de que y cuadrado es mayor o igual que cero, x cuadrado a y cuadrado va a ser mayor o igual que x cuadrado, raíz de x cuadrado más y cuadrado, mayor o igual que la raíz de x al cuadrado. Este es el valor absoluto de x. Y esto implica que la norma de x, y es mayor o igual que el valor absoluto de x. Otra herramienta interesante que necesitamos nosotros, aquí nuestra primera herramienta, uno, es B. Tenemos que probar, mostrar que en valor absoluto x al cubo más y al cubo es menor o igual que 2 veces x cuadrado más y cuadrado a la 3 medios. Entonces, por la desigualdad del triángulo, nosotros tenemos que esto es menor o igual que x al cubo más y al cubo. Ahora, en este caso, decimos nosotros que esto, vaya, aquí por ejemplo, si aquí podemos pensar en la potencia, que la potencia pues sale el valor absoluto y no se va a ver afectado, porque si fuese negativo, vamos a tener signo negativo, pero con el valor absoluto va a ser positivo, así que esta expresión podríamos decir que es igual a x al cubo más y al cubo. Ahora, si observamos, esta primera desigualdad es menor o igual que la norma de x, y al cubo y esta segunda más la norma de x, y al cubo. O sea que esto es 2 veces la norma de x, y al cubo. Y de ahí, entonces, 2 veces x cuadrado más y cuadrado a la 3 medios. ¿Sí? Y ya tenemos demostrada nuestra segunda herramienta para poder probar. Ahora, procedemos a armar nuestra demostración para verificar que el límite sí existe. Entonces, recordemos lo siguiente. Prácticamente vamos a replicar esto. Sea epsilon mayor que cero, encontrar delta mayor que cero, tal que esto se cumpla, implica esto. Partimos de nuestro problema ahora, que es x al cubo más y al cubo
sobre x cuadrado más y cuadrado menos cero, que es el valor del límite. Esto es igual a x al cubo más y al cubo sobre x cuadrado más y cuadrado. Entonces, en este caso, el denominador, si lo notamos, podemos sacarlo de las barras de valor absoluto. Tenemos x cuadrado más y cuadrado, el cual es un número positivo, por la desigualdad anterior, que es esta. Al dividirlo entre x cuadrado, sabemos que esto es menor o igual que 2 veces x cuadrado más y cuadrado a la 3 medios entre x cuadrado más y cuadrado. Entonces, esto es igual a 2 veces x cuadrado más y cuadrado a la 1 medio, lo cual esto de aquí sabemos que es la norma de XY, o sea que esto es menor que 2 veces delta. Tomamos un delta, tome delta menor o igual que epsilon medios, y esto implica que lo que nosotros teníamos que era menor que 2 veces delta es menor o igual que 2 veces epsilon medios, y esto es epsilon. Por tanto, el límite cuando XY tiende a 0,0, x cubo más y cubo entre x cuadrado más y cuadrado es igual a 0. Para el siguiente ejercicio vamos a tener que demostrar un par de detalles, ¿verdad? Hay una herramienta indispensable, les muestro, es este. Queremos mostrar que este límite es 0. Entonces, de nuevo, si pensamos nosotros en trayectorias, por ejemplo, como las coordenadas polares, que son las que nos aseguran, aquí arriba tendríamos que sale un r cuadrado, un coseno cuadrado menos un seno cuadrado entre un r cuadrado. Se va a simplificar, pero aquí nos va a quedar un r cuadrado que va a hacer que al tender r a 0, este límite sea 0. Entonces procedemos nosotros a aplicar la definición epsilon delta para demostrar que de verdad a 0. Igual, si pensamos en cualesquiera trayectorias, entonces concluimos lo siguiente, concluimos que 0. Ahora, ¿qué herramientas necesitamos? Como un agregado a, sean A y B números reales cualesquiera, mostrar que dos veces el valor absoluto de AB es menor o igual que A cuadrado más B cuadrado. Para demostrar esto, partimos nosotros del hecho que A menos B al cuadrado es mayor o igual que 0, lo cual sabemos que es verdadero. Desarrollamos el lado izquierdo de la desigualdad. Tenemos A cuadrado menos 2AB más B cuadrado mayor o igual que 0. Esto implica que A cuadrado más B cuadrado va a ser mayor o igual
que 2a por b. Ahora ¿cómo pensamos en el valor absoluto? Porque al ser dos números reales cualesquiera, al ser dos números reales cualesquiera, aquí tenemos un detallín para el valor absoluto. Ujú. Ahora, también tenemos que tener presente lo siguiente. Tenemos que tener presente que a más b al cuadrado es mayor o igual que cero. Esto implica que a cuadrado más 2ab más b cuadrado mayor o igual que cero. Lo que nos lleva a que a cuadrado más b cuadrado es mayor o igual que menos 2ab. Entonces, recordemos lo siguiente. Recordemos, si y es mayor o igual que un valor absoluto, si solo si, menos y menor o igual que x, menor o igual que y, pero esto implica que y es mayor o igual que x y y es mayor o igual que menos x. ¿Por qué? Porque tengo que menos y es menor o igual que x, entonces y es mayor o igual que menos x. Entonces, ¿qué sucede? Tengo que a cuadrado más b cuadrado es mayor o igual que 2ab y es mayor o igual que menos 2ab. Entonces, ¿qué concluimos? Concluimos que a cuadrado más b cuadrado es mayor o igual que el valor absoluto de x, o sea, 2ab. Pero esto es igual a 2a por b. Y era lo que queríamos demostrar. Ahora, ¿cómo utilizamos esa herramienta para nuestro objetivo? Entonces tenemos lo siguiente. Volvemos a partir de esto. Sea epsilon mayor que cero. Entonces, tenemos nosotros valor absoluto, x por y, x cuadrado menos y cuadrado, entre x cuadrado más y cuadrado. Bueno, ahí faltó, ¿verdad? Me faltó colocar menos cero. Esto es igual x cuadrado menos y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado. Esto es igual valor absoluto de xy por x cuadrado más y cuadrado menos y cuadrado entre esto. De la desigualdad que acabamos de probar, vamos a utilizarla para el numerador. En este caso, nosotros tenemos que para el numerador xy, x cuadrado menos y cuadrado,
Esos son números reales. Esto podemos decir que es menor o igual. Aquí Y.